Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. La paz del Señor esté con cada uno de nosotros y con su espíritu. Un día más, un día que Dios nos da, le damos las gracias a Él. Bendecimos su santo nombre porque Dios es bueno, porque Dios nos ama, porque Dios es misericordioso. Dios es nuestro Padre y nos permite tener el don de la vida. Hoy en el Evangelio de este día que vamos a escuchar, Jesús hace la pregunta: ¿quién soy yo para ustedes? Hoy debemos de cuestionarnos o hacernos también nosotros la pregunta: ¿qué respuesta le daríamos a Jesús a la pregunta que Él nos puede hacer como se la hizo a sus apóstoles? Le reconoceríamos, lo conocemos a Jesús como el Mesías. Al escuchar la palabra de Dios, cuestionémonos o preguntémonos si realmente conocemos a Jesús. El Evangelio de este día está tomado de San Lucas, en el capítulo 9, versículo 18 al 22. San Lucas 9, 18 al 22. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este preciso momento, querido hermano y hermana, vamos a pedirle al Señor que nos dé su luz, que nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento, que nos dé el discernimiento para meditar esta palabra, no como palabras nuestras, sino como la palabra de Dios, que es en verdad. Y para eso vamos a decir todos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, amados hermanos y hermanas, sean bienvenidos a la meditación de la palabra que da vida. Este día, ya viernes 27 de septiembre, se nos fue el mes. Ya mañana pues es el retiro de niños en nuestro grupo de oración, en nuestra parroquia San Marco Evangelista, esperando que acudan muchos padres de familia junto a sus niños, ¿verdad? Yo no podré estar, vamos a estar en una misión, pero me hubiera gustado estar compartiendo con los niños esta bendición de este santo retiro. Pero también hoy queremos disculparlos, ayer no pudimos transmitir el Evangelio por motivos personales, pero aquí estamos, hermanos, siempre con el deseo, con el entusiasmo, con el recordatorio de la misión que tenemos de predicar la palabra. Y hoy, en este día, Jesús hace la pregunta. Primero, le pregunta a los discípulos esta gran pregunta, ¿verdad? Que nosotros también se nos hace Jesús a nosotros.
En el día de hoy dice que Jesús se apartó a un lugar solitario para orar. La importancia que te debemos nosotros, queridos hermanos, de darle un espacio a la oración, recordando el estilo de vida que tenía Jesús para este momento especial de la intimidad con Dios. Esa intimidad también que debe de unirnos a nosotros, porque conocer a Jesús es también conocerlo a través de la oración, a través de ese diálogo, a través de esa conversación, a través de esa confianza que expresamos por medio de la oración. Recuerden el estilo de vida que Jesús, dice el texto del Evangelio de Lucas este día, Lucas 9, 18, 22, dice: un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar. Y en este momento Jesús le va a hacer la pregunta a sus discípulos que lo acompañaban. ¿Cuál era la pregunta? Dice: ¿quién dice la gente que soy yo? La gente, ayer incluso el evangelio de ayer hablaba de que Herodes estaba atónito, Herodes estaba con la noticia que se le había dado que había surgido un nuevo profeta y que le habían dicho que era Juan el Bautista que había resucitado, pero él mismo decía en el evangelio de ayer, pero si yo hice decapitar a Juan o algunos profetas. Y esa bulla de la gente, porque muchas veces la gente no conoce a Jesús. La gente solo tiene nomás muchas veces una idea de que existe un Dios, pero no es lo mismo que tú tengas la idea, que yo tenga la idea, a que conozca plenamente y pueda dar un testimonio de quién yo conozco, porque nadie puede hablar de alguien que no conoce. Cuando nosotros formamos una relación con esa persona, y en este caso una persona que es Jesús, podemos tener claridad de quién es Jesús, porque vivimos, actuamos y comprendemos las cosas con él, junto a esa persona. Y hoy Jesús le hace esta pregunta: ¿quién dice la gente? Miren, la gente dice, ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista. No, eso es Juan el Bautista. Juan el Bautista ya había muerto. Otros que Elías, tampoco Elías. Y otros, algunos de los antiguos profetas, que ha resucitado. Él les dijo a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esta pregunta viene directa a cada uno de nosotros que nos decimos ser cristianos. Porque cuando conocemos a Jesús, queremos vivir un estilo de vida similar a Jesús. Comprendemos las cosas como las comprende Jesús. Amamos como ama Jesús. Caminamos y nos esforzamos como se esforzaba Jesús. Cuando lo conocemos, porque dice el apóstol Pedro en la carta, en primera carta de Pedro 2:21, dice que Jesús nos ha dejado un modelo, su ejemplo, para que nosotros caminemos en sus huellas. Eso es conocer a Jesús, porque formamos una estrecha e íntima relación con Él por medio de la oración. Oramos más. Nos nace el deseo de orar y hablarle, confiarle a Él. Vivimos una estrecha relación con Él a través de la vida sacramental, porque lo conocemos. Nos nace ese interés, ese deseo de ir a la Eucaristía, de confesarnos periódicamente, de tener una relación con la palabra de Dios. Ese es conocer a Jesús, vivir sus mandamientos, pero también vivir una vida de comunidad, una vida eclesial, una vida de iglesia. Ese es conocer a Jesús. Y entonces dice Pedro estas palabras: respondió Pedro, el Mesías de Dios, que quiere decir el ungido, el enviado de Dios. Tú eres el Mesías.
Entonces Jesús le ordenó severamente que no le dijeran a nadie. Después les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite el tercer día. Esto es importante. Jesús le da a conocer también a sus discípulos, se les revela a sus discípulos, porque Pedro lo proclama el Mesías, pero también les hace consciente lo que él tiene que sufrir mucho, padecer, por rechazado, dice el texto, ser rechazado, que se sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y sea entregado a la muerte, pero que también va a resucitar. Qué hermoso lo que escuchamos hoy a través de la palabra de Dios. Que ojalá que al escuchar la palabra de Dios nos nazca el deseo de querer conocer más a Jesús y dar un testimonio certero, concreto y claro de quién es Jesús. Porque ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en mí es porque lo he conocido, porque vivo un estilo de vida al Maestro, a Jesús. Dice la palabra de Dios que la gente no sabía. Pero si nosotros ya sabemos, tenemos que recordar, amados hermanos, que eso nos lleva también, conocer a Jesús nos lleva a un seguimiento a Jesús, y nos hace conocerle a Jesús, amarle a Jesús con nuestras virtudes, incluso con nuestras propias limitaciones. Eso es conocer a Jesús, porque le seguimos. Pero al conocer a Jesús, querido hermano, es necesario también tener un encuentro personal, cotidiano con Él. Los encontramos con Él. Hago que Él sea el dueño de mi vida, el timón de mi vida, que dirija mi vida. Donde quiera yo vaya, donde quiera que yo voy, doy testimonio de ese Jesús a quien yo conozco, con mis actitudes, incluso con mis propias limitaciones, porque no soy perfecto. Pero conocer a Jesús también, no se nos olvide que es un regalo de Dios, porque Dios se ha encarnado en nosotros, en medio de nosotros, y Dios se ha querido quedar con nosotros. Ese es conocer a Jesús. También conocer a Jesús es un trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que revela también el misterio del reino de Dios, que es el mismo Jesús. Es un trabajo del Espíritu Santo. Y por último, recordemos que para responder la pregunta de Jesús solo se hace con el corazón. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no lo mueve el Espíritu Santo dentro de su corazón. Que el Señor, querido hermano, al escuchar la palabra de Dios, nos ayude, nos impulse cada día más a formar una relación estrecha con Él, para poder dar testimonio de Él y decir que sí lo conocemos. Alabado sea Jesucristo, hermano, por siempre sea alabado. Comparta el Evangelio, lleve esta palabra a donde quiera que el Señor quiera llegar. Bendiciones.